Buenas noches, hoy iniciamos Espacio Abierto para hablar del tema que toca, que son las elecciones generales. Estamos al filo de las elecciones generales que se celebran este próximo domingo, donde todos los ciudadanos españoles estamos llamados a votar. Y cómo no, no podíamos traernos hoy a otras personas que no fueran periodistas, politólogos y sociólogos. Y para ello nos acompaña pues, Amparo Alventosa, que es socióloga y es la decana del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la región de Murcia. Buenas noches, Amparo. Buenas noches. Bueno, Amparo, llevas poco tiempo como decana del colegio. ¿Qué tal esta nueva andadura al frente de un colegio, una institución oficial que tiene tanto que decir? Bueno, pues ahí estamos, intentando mover el colegio, modificando algunas cosas, confeccionando una página web más dinámica, más participativa. Ahí estamos. Bueno, también nos acompaña, en este caso, un politólogo, Ignacio García. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, Javier. Bueno, Ignacio, muchos politólogos en las campañas electorales, muchos politólogos en las televisiones. ¿Están de moda los politólogos? Por supuesto que están de moda. Actualmente tenemos la mejor imagen como uno de los candidatos, Pablo Iglesias, el politólogo, que parece que ha lanzado la imagen de los politólogos en España. Tenemos multitud de personas que trabajan en campañas electorales en los diferentes partidos y para nosotros es un orgullo que este colectivo vaya mejorando poco a poco. Bueno, y nos acompaña también José Augusto González. José Augusto González es director de RON Radio Murcia, que es la primera radio, la primera emisora de radio que se emite toda su programación única y exclusivamente por Internet y, bueno, siendo un ejemplo de innovación en el campo radiofónico. Buenas noches, José Augusto. Hola, Javier, buenas noches y gracias por la invitación. Un placer estar aquí. ¿Cómo nace este proyecto de una radio online? Bueno, como tú bien sabes, yo vengo del mundo de la comunicación desde hace prácticamente 20 años. Son muchas las horas que he dedicado profesionalmente a la radio y también a la televisión, y particularmente incluso también en esta casa he llegado a realizar algunas que otras producciones también en años anteriores. Y este es un proyecto, una idea que yo tenía en la cabeza desde hace bastante tiempo. Hay que recordar que esta es nuestra cuarta temporada ya de ROM. Actualmente, como digo, después de 3 años en los que hemos trabajado de una forma pues muy dura y teniendo en cuenta que el panorama de los medios de comunicación era bastante complicado, hemos logrado incluso crecer este año, trasladarnos en el lugar en el que nacíamos hace ahora justo 3 años para empezar la cuarta temporada en unas instalaciones mucho mejores, y surge de la idea de entender que los medios están en un proceso de cambio, que sufren una transformación, igual que seguramente lo hace la política o lo hace la sociedad en general, y que nosotros hemos tenido que adaptarnos. A día de hoy, efectivamente, la nuestra fue la primera emisora en Europa en hacerlo, y a día de hoy son prácticamente 200 ya las que se contabilizan que solo emiten radio a través de la red. Bueno, pues cambia la radio y cambian las campañas electorales. Y la primera pregunta que lanzo a nuestros invitados es si realmente esta es una campaña diferente, como quizá por las características podemos ver. ¿Es una campaña electoral diferente, Amparo? Yo creo que es diferente porque aquí ya vamos a jugar con la ruptura del bipartidismo, pienso. Es interesante, si no es diferente por lo menos es interesante. Y la veo diferente por la forma, bueno, los debates los han cambiado un poco de modalidad, la forma de hacerlos, tampoco es que haya servido para mucho, ya lo hablaremos, pero la veo diferente por eso. Para mí se ha introducido un elemento fundamental que fue introducido por Pedro Sánchez y el Partido Socialista, que fue la creación del elemento de estructura americana de show. Ese show, que primeramente lo fue introducido por este candidato, luego ha sido copiado por el resto a la hora de realizar actos en diferentes cadenas de televisión, diferentes actividades, que antes teníamos una imagen de los políticos como personas serias, formales, y ahora se ha hecho un show un poco más grande de esos temas. Yo no le veo tampoco un cambio muy significativo a lo que hemos venido viendo, a lo que hemos venido observando en años anteriores. Sí que quizás se ha introducido también el valor de la emisión por internet de los mítines, se han transmitido por streaming, y ahí tengo que decir que el Partido Socialista seguramente ha sido el que ha hecho un esfuerzo mayor, porque la realización que están llevando a cabo a nivel de producción de televisión es realmente magnífica. Ayer mismo en Murcia el mitin de Pedro Sánchez lo dejaba bastante claro. Y por lo demás creo que lo de los mítines otra vez me parece que está quizá excesivamente mal utilizado. Me da la sensación de que a los mítines al final van los que son muy fan, los que son muy hooligan, no se captan votos nuevos, y bueno, quizá ahí les haya faltado mejorar un poco más o introducir nuevos valores.
No sé, Amparo, si estás de acuerdo con la afirmación de Ignacio, que decía que esto ha sido introducido, esta idea de este planteamiento como show por parte del Partido Socialista. Sin embargo, Podemos y Pablo Iglesias fue el primero que empezó a través de las televisiones pues a hacer ya, antes que el partido, empezó a hacer una campaña. No sé qué opinas. Sí, yo creo que Pablo Iglesias fue el que empezó, porque en La Sexta, vamos, era invitado todos los sábados por la noche. Yo creo que es un partido que se ha conocido más, no por lo que decían y tal, sino por ser televisivo. Pero inició como tertuliano, me refiero Tertuliano, pero bueno, sí. Por ahí se han vendido. Yo cuando me refiero a eso, me refiero a acudir como candidato a tirar a canasta el baloncesto, a realizar diferentes tocar la guitarra, en este caso Pablo Iglesias, y el otro tirar en canasta de baloncesto, sí, pero sí que es verdad que la televisión empezaron ellos como tertulianos, pero era para lanzar su partido también. Bueno, ya digo, yo creo que la mayor aportación la ha hecho en ese sentido el Partido Socialista con la introducción de esas emisiones en streaming, y luego sí que hay que aportar que, por ejemplo, Podemos, en sus mítines, lo pudimos ver el pasado domingo en el mítin que dieron en Madrid, que han hecho otro valor creativo que yo creo que es interesante, que es ver lo que hay, qué hacen exactamente justo los líderes antes de salir, ¿no? Estar en ese backstage, lo cual también marca un poco esa, quizá, influencia, a lo mejor televisiva, incluso si me apuráis hasta a lo mejor de cine, ¿no? Sí. Que parece que es un poco el nivel del estrellato, ¿no? A saber un poco qué se hace, grabarlo además dándole yo creo que mucho realismo y mucha fiabilidad, con el tema de grabar con los móviles, de no hacerlo solo con las cámaras profesionales. Bueno, aportan algo quizá más fresco. En ese sentido creo que Podemos también ha sido innovador dentro de lo que cabe. El problema es que luego el resto de partidos han ido copiando sobre la marcha los diferentes asuntos y, por ejemplo, Ciudadanos se ha adherido a la moda, y el Partido Popular al final, dentro de que su candidato es el menos fotogénico a la hora de la realización de campaña electoral, básicamente, pero también se ha unido al furor del resto de partidos al final, ¿sabes? A través de Soraya o a través de cualquier otro miembro del Partido Popular. Del mismo, con Bertino Borne. Exactamente, también. Bueno, ¿y qué más rasgos? Por ejemplo, esta campaña es las primeras generales en las cuales ya hay una extensión muy amplia de las redes sociales. No sé si tenéis que comentarme como rasgo diferencial. Sí, el tema de las redes sociales es un control prácticamente absoluto de Podemos. Podemos controla todo el mundo virtual en líneas generales y un poquito Ciudadanos y un poquito el PSOE, porque esa capacidad que ha tenido Podemos de adaptarse a la lucha por los medios por los medios de comunicación, por las redes sociales, no ha saltado a la calle. Por tanto, su mensaje se encuentra muy extendido y muy difundido en las redes sociales, pero no ha conseguido saltar a pie de calle. Y eso es lo que la diferencia entre los otros partidos más asentados, más tradicionales, que Podemos. Y eso es un problema porque tiene un límite a la hora de límite a la hora del porcentaje de votos, ya que es un voto muy juvenil y no salta a las personas de mayor edad. Pero precisamente por eso los partidos, PP fundamentalmente y PSOE, son partidos que sus votantes son más mayores y hay gente que controla menos las redes sociales. Entonces hay una gran cantidad de población y votantes que son personas mayores que votan precisamente partidos más conservadores, como PP. No, iba a decir que en el caso de Podemos hay que recordar dónde nace Podemos, ¿no? Nace al amparo de las plazas, nace al amparo del 15M, por lo tanto nace al amparo de las redes sociales. Han sabido introducir muy bien, yo creo, esas herramientas para difusión del mensaje, y bien es verdad que lo que dice Ignacio es cierto, hay mucho votante que no puede ser votante por la edad, pero cabe destacar en ellos un valor que también es muy significativo. Están muy preocupados de todo aquello novedoso que aparece y que pueden utilizar en su favor. Sea el caso, por ejemplo, de Facebook, que ha lanzado hace relativamente poco en España una herramienta que sirve simplemente para poder transmitir vídeo en directo, en streaming, para personajes públicos y de relevancia, con un número importante de seguidores, y por ejemplo Íñigo Errejón ha sido el primero en utilizarla en Podemos, ¿no? Y establece contexto cada vez que hace una retransmisión con su móvil exclusivamente, pues con 15, 20, 30.000 personas. Esto era impensable antes y son herramientas a las que ellos han sabido acceder realmente muy bien. ¿Y qué podemos decir de Ciudadanos? Porque Ciudadanos no lo hemos mencionado con la misma intensidad, pero sí es cierto que tiene una presencia muy activa en redes sociales. Y luego el Partido Popular, por ejemplo, que tiene ese hashtag
La Hora Azul, más tímidamente, pero también tiene presencia. No sé qué opináis. Bueno, yo creo que en esto voy a ser muy breve y muy directo. El Partido Popular cuenta con una serie de, vamos a llamarlo así, satélites, que ayudan mucho a que el mensaje cale, o si no, por lo menos que esté muy presente. Luego ya la influencia que puede tener ese mensaje no sé cuál es. ¿Qué satélites? ¿Puedes explicar un poco? Bueno, los satélites son personas que, sin ser quizá incluso militantes del partido, son simpatizantes y que están muy cerca de, seguramente, en cada comunidad autónoma, en cada provincia, están muy cerca de personas con influencia dentro del partido. Y son gente que ayudan, fundamentalmente gente joven, que ayudan a estar más cerca del mensaje del Partido Popular en las redes sociales. Yo creo que esos satélites los utilizan fabulosamente bien. No sé hasta qué punto es legítimo, más o menos, yo entiendo que sí, y creo que de verdad lo hacen espléndidamente. Yo es que no he terminado de captar el mensaje. Satélites, personas, blogueros, conocidos... no tienen por qué ser conocidos. Seguramente son personas que dentro de los ámbitos en los que se desarrollan, estudiantilmente hablando o profesionalmente hablando, tienen una influencia, pero sobre todo tienen una importancia destacada dentro de las redes sociales. Es decir, son gente con muchos seguidores, son gente que su opinión es tenida en cuenta por los demás y por lo tanto saben cómo encajar ese mensaje. Es lo que yo veo, no deja de ser una opinión personal, pero me da la sensación de que existe eso y creo que, insisto, de verdad, lo hacen muy bien, hay que felicitarles. En mi opinión, en el caso de Ciudadanos, va a rebufo de lo que va haciendo PSOE y Podemos. En el caso del Partido Popular, ellos intentan luchar las redes sociales porque intentan lanzar hashtag y muchos tipos de cosas en Twitter, y es bastante problemático debido a que cuando intentan lanzar esos hashtags son abatidos completamente por la masa de partidos de izquierdas y termina convirtiéndose en algo en contrario a lo que ellos pretendían en un principio. Entonces, el Partido Popular está completamente anulado en las redes sociales. En cambio, Ciudadanos va a rebufo de lo que va haciendo los otros dos partidos de izquierda en ese aspecto. Yo creo que los líderes en las redes sociales, desde luego, es Podemos y Izquierda Unida. Me gusta nombrar Izquierda Unida, porque ahí están todavía, tienen representación. Y UPyD también. Y UPyD también, aunque menos en las encuestas para ahora. Y bueno, también están en las redes sociales y de hecho están mandando comunicados por teléfono últimamente, no sé, los vídeos, no sé si lo habéis visto, que manda Izquierda Unida unos vídeos a través de los móviles con un discurso en el Congreso de Alberto Garzón. Y quiero recordar que el otro día en el debate, uno de los trending topics de la semana fue Garzón no está presente en el debate A4, cuando se realizó. Ahora hablaremos un poquito más de los debates. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, tenemos una presencia murciana en redes sociales, que es María González Veracruz, del Partido Socialista, que es quien dirige pues la estrategia de redes sociales precisamente del Partido Socialista. Vamos a pasar a otra cuestión, y es los temas de la campaña. Vamos a hacer un balance de cuáles han sido los principales temas que, a criterio de nuestros invitados, se han tocado durante esta campaña electoral y cuáles han sido los que más han interesado a cada uno de los partidos. Bueno, empezamos esta vez por allí, Ignacio García. Los temas que más han interesado en materia de... O los temas que más se han tratado en la campaña, bajo tu punto de vista, haciendo balance, ¿cuáles son los temas que han marcado esta campaña electoral? Está claro que hay dos temas que son básicos en esta campaña tratados por todos los partidos, que son el tema económico y el tema de la corrupción. Eso, vamos, son las piezas básicas y fundamentales. El tema económico por parte del Partido Popular, defendiendo su gestión de los últimos años en materia económica y los posibles avances que haya habido en materia económica, y la corrupción por parte de la oposición para atacar indiscriminadamente al gobierno al gobierno actual. Entonces, esas materias, luego ha habido otro tipo de materias menos coyunturales, pero esa ha sido básicamente la atención de campaña para esto en esta campaña. No sé si José Augusto González está de acuerdo. Completamente de acuerdo, es imposible no estarlo, ¿no? Hay que diferenciar que Ciudadanos y Podemos han utilizado la corrupción como arma arrojadiza contra el Partido Popular, y el PSOE, que también lo ha hecho, quizá ha atacado mucho a la cuestión de la reforma laboral, ha hecho una serie de apuntes que quizá han podido ser más amplios de los que han utilizado Ciudadanos y Podemos. Sí, yo quiero añadir, aparte de lo que han dicho ellos, aparte del tema económico, de los contratos, de la reforma laboral y tal, y la corrupción, el Partido Socialista nombra mucho, bueno, y otros también, el estado del bienestar.
O sea, el tema de la dependencia, el tema de la sanidad, el tema de y las pensiones, por supuesto, y el debate que han tenido continuamente de si se ha sacado dinero de los ahorros de las pensiones, de la caja de las pensiones, que si no va a quedar. Bueno, ya lo vimos la otra noche, creo que todos vimos el debate. Es que para el Partido Socialista es básico y fundamental las políticas sociales y el estado del bienestar. Entonces, el Partido Socialista ha sido el gran defensor y creador del estado del bienestar en este país, y dentro a la hora de plantear qué son el Partido Socialista a diferencia de otros partidos nuevos, ha vendido la posición de que el estado del bienestar lo crearon ellos, y los ataques que ha habido en estos años con los recortes del Partido Popular. Y que la ley del 2006 de la autonomía y de la dependencia fue estando gobernando el Partido Socialista. Exactamente. Bueno, y José Augusto, ¿no echas de menos algún tema? Porque se han tocado principalmente estos que hemos hablado, pero ¿hay algún tema que tenía que haber estado encima de la mesa y que a lo mejor se ha tratado tímidamente, desde tu punto de vista? Bueno, quizá ha habido más de uno, ¿no? Pero yo creo que esto también viene a demostrar un poco lo que voy a decir, cuál ha sido digamos, el discurrir de la campaña electoral para los partidos. Veréis, se da una paradoja muy curiosa, ¿no? Ahora vemos que en España hay un interés por la política inusitado. Observamos que los viernes y los sábados por la noche tenemos programas dedicados a la política en horario prime time, cuando hace muy poco tiempo teníamos los programas de Salsa Rosa, etcétera, ¿no? Estos programas pues, que hablaban de la farándula, por así decirlo. Ahora bien, ¿realmente esto significa que la gente tenga más conocimiento de la política? Bueno, yo honestamente creo que no. A mí lo que me da la sensación es que se han introducido dos figuras nuevas, que son Pablo Iglesias y Albert Rivera, a los cuales, por cierto, las televisiones tienen que estar muy agradecidas, porque se han encontrado no solo con un tipo de programa, sino que además con un tipo de programa exitoso, realmente exitoso. ¿Qué vengo a decir con esto? Que todos han basado más su estrategia en las formas que en el fondo. Y a mí eso no deja de ser curioso, porque, como digo, esa paradoja. Hay más atención por parte de la gente, más interés por la política, y sin embargo, si sales a la calle, seguramente, aparte de no haber una discrecionalidad clara con respecto a si eres de izquierda o eres de derecha, como digo, la gente está más en cómo lo has hecho, de qué manera, pero ese fondo no está tocado. Y de lo que vamos a vivir los españoles a partir del 21D es del fondo, no de las formas, con lo cual se nos puede plantear un problema. ¿Estás de acuerdo, Amparo? Estoy totalmente de acuerdo, porque además cuando voy por la calle, incluso ayer por la tarde mismo, oía a gente que decía, pues yo voy a votar a Albert Rivera. Además, el personalismo también, ¿no? Voy a votar a Albert Rivera porque me parece que y son dos actores, Pablo Iglesias y Albert Rivera, en varios sentidos, como actores políticos y actores de televisión. Quiero remarcar que además que los debates electorales han tenido récord de audiencia, ambos, tanto el debate A4 como el debate A2, han sido de los programas más vistos del año, con lo que denota la importancia que tiene la política en este país en el contexto de crisis que hemos sufrido. Sí, sin embargo, los programas electorales, los debates electorales siempre han tenido una amplia audiencia. Lo que sí es cierto es que hace unos años hablábamos de desafección, pero estar desafecto no significa desinterés, según lo que comentan nuestros tertulianos. Y lo que sí, esta pregunta que lanzo a partir de los comentarios de José Augusto González, y es si estáis de acuerdo en que se ha mirado mucho la forma y menos el fondo. Se ha mirado mucho la forma. Yo creo que se ha mirado mucho la forma y la gente se ha fijado en la forma. Y cuando hablas con alguien, incluso en cualquier programa de televisión, a la hora que sea, incluso en la radio, que lo sabrá mejor, se está hablando de las formas, lo que hace este, lo que hace el otro. Además, el lenguaje, siempre lo digo, el lenguaje no verbal es importantísimo en televisión, porque se ve, en la radio no se ve, y entonces todo el mundo sabe que Pablo Iglesias coge el bolígrafo así, cuando está en La Sexta, el otro día lo cogía así porque ya era otra historia. Todo el mundo sabe que Albert Rivera, cómo habla, lo buen comunicador que es. El otro día no, estuvo mal, ya lo veremos si hablamos del tema. En fin, las formas se están mirando muchísimo más que el contenido. Y es por lo guapo que es, yo no lo veo tan guapo, pero hay muchísima población femenina que dice que es muy guapo Pedro Sánchez. O sea que... No, pero el problema que ha habido es que ya no es la forma, sino que ya llevamos mucho tiempo que la gente, los programas electorales, no los veía. Y ya no es de estas elecciones tanto de forma, sino que a la hora de presentar los partidos, los programas electorales, todo el mundo habla, sí, porque el Partido Popular ha incumplido el programa electoral, el Partido Popular ha incumplido el programa electoral, y luego le preguntas,
¿y qué decía el programa del Partido Popular? Nadie lo ha leído y realmente es sonrojante de que la gente, los contenidos, las ideas de cada partido, la forma en la que presentan sus ideas y sus programas electorales está totalmente olvidado por la sociedad. Y entonces ahora nos centramos en la forma de qué guapo es este señor o esta señora, que si lleva ese día ese traje o esa corbata o ha dicho ciertas palabras o no ha dicho ciertas palabras. Entonces se ha convertido más en el show que comentábamos al principio que en el fondo, que es las ideas que proponen y las cosas que proponen para campaña electoral. Y quedarnos en esa forma, José Augusto, ¿es bueno para el funcionamiento de un sistema que requiere gestores? Evidentemente no, quiero decir, necesitamos gente que trabaje el fondo, ¿no? Es lo que he dicho antes, vamos a vivir a partir del 21D, que ahora hablaremos también de esas posibles repercusiones, ¿no? De cómo va a quedar el panorama a partir del domingo, pero es que las formas se nos quedan muy por encima. En este sentido, el Partido Socialista ha recuperado la figura de Felipe González. O sea que en el 82, no voy a decir que gane por guapo, pero sí tenía su encanto, tenía su chance. Y yo creo que ahí Pedro Sánchez, lo que pasa es que son valores completamente distintos, no tienen nada que ver uno con el otro, pero sí que es verdad que en el impacto, digamos, social, pues tiene su peso. Yo hubiera apostado más por trabajar el fondo, honestamente. Quiero recordar que no es una cosa novedosa, ya que siempre pongo el ejemplo del primer año de ciencias políticas, en el cual te enseñan el debate de Nixon contra Kennedy. Fue el primer debate electoral en televisión y se puede decir que Kennedy ganó aquel debate por ser más guapo, por ser más telegénico que Nixon en aquella época, simplemente. O sea, pero también eran animales políticos, sí, realmente, y lo de ahora no lo son. O sea, más, en el caso particular, digo, de Rajoy y de sí. Sánchez, ¿no? No lo son. Quizá Albert Rivera y Pablo Iglesias, con su juventud, pues sean más animales políticos que los otros dos. Pero es que, claro, has puesto un ejemplo tremendo, ¿no? Y dentro de las formas también tenemos el lenguaje. Y el lenguaje y pensamiento van unidos. Entonces, cuando vas diciendo lo mismo, la gente al final se queda con eso. O sea, eso, ¿acordáis cuando estudiábamos lingüística, no? Lenguaje y pensamiento. Pero esos mensajes fueron, por ejemplo, el caso de Podemos, lo que le dio la primera chance a la hora de entrar en política. Los mensajes de Podemos eran corrupción, son unos corruptos, nos están destrozando. Y entonces ese mensaje primero hizo que crecieran enormemente. En el momento en que se agotó ese mensaje tan rápido a la hora de actuar, fue cuando empezó a decrecer, porque le preguntaban, vale, sí, son unos corruptos, pero ¿usted qué va a hacer? Entonces cuando le preguntaron, ¿usted qué va a hacer?, tuvieron que improvisar e intentar reelaborar el programa electoral, porque su idea principal era, ese es el ataque que yo hago, y luego posteriormente ya se fueron afianzando en otras materias, pero... Esa es la crítica que se le hace a Podemos, que ha ido cambiando, y la gente oye también a todo el mundo, a los otros políticos. Podemos ha ido cambiando y se ha quedado también con ese lenguaje pensamiento. Ha ido cambiando y exactamente no saben lo que quieren hacer. Bueno, indirectamente está saliendo mucho la cuestión de los debates electorales, entonces vamos a pasar a esta materia. Y la primera pregunta en relación a ella sería qué es lo que tiene que haber a partir de ahora. ¿Debates solamente entre aquellos que las encuestas sitúan bien? ¿Debates entre todos los que tienen representantes? ¿Debates con todos los que se presentan? ¿Amparo? Yo estoy a favor de debates con todos los que se presentan, y si no al menos con los que tienen representación. Yo eché muchísimo de menos en el debate que no estuvieran, pues Izquierda Unida y UPyD, como he dicho antes, porque tienen representación, tienen unos votantes, y para tener unos escaños no son poco votantes, son un número importante de votantes. Entonces, a mí me gustan todo tipo de debates, sean a 4, a 8 o a 2, porque cada debate tiene su encanto. A la hora de hacer un debate a 4, plantean las propuestas de los 4 partidos más grandes que están en lucha actualmente. Por eso defiendo ese formato, porque los 4 partidos están en lucha de igual a igual a la hora de entrar en el Congreso de Diputados e incluso con posibilidades de gobernar. Pero el debate a 2 tiene la posibilidad de que esas personas contrapongan ideas más directamente, sin llegar a ciertos límites que luego hablaremos, pero tienen de confrontar ideas, ¿sabes? Entonces, no vi mal el debate a 2, a lo mejor en las circunstancias, en el contexto en el que nos encontramos es más complicado el asunto, pero porque la gente dice, no, es que este es el bipartidismo, no, vale, pero a la hora de contraponer ideas,
es muy interesante ver cómo directamente se van contestando ese tema que en un debate a 4 cuesta más y es más programático, decir, porque nosotros vamos a hacer esto, nosotros vamos a hacer esto, y cuesta iniciar ese debate. Pues yo pienso precisamente que en estas elecciones, concretamente, debería haber habido, el debate a 4 tenía que haber sido a 6 o más, porque tenemos la figura del voto útil, que todos conocemos, que existe, y entonces hay muchísimas personas que, siendo de Izquierda Unida, van a votar a Podemos porque piensan que va a ser el voto más útil, porque Podemos va a sacar quizá más diputados. Entonces yo creo que deberían haber estado todos y haber aclarado, y que también los demás hubieran dicho qué es lo que quieren hacer. Pero es más interesante, es interesante eso que planteas, pero realmente habría que hacer entonces un debate en vez de 2 o 3 horas, de 4 o 5 horas, porque si no, no podemos meter toda la calidad de cada partido dentro de eso, porque son de intervenciones tan cortas y tan directas que realmente no da posibilidad de manejo, de debate, de contraponer ideas unos con otros. No sé, José Augusto González, ¿qué opina sobre esta cuestión? Bueno, lo más importante de organizar un debate es que haya audiencia. Y como aquí la audiencia está garantizada, bueno, pues lo que hay que hacer es darle a todo el mundo su cuota de protagonismo. Yo coincido con Amparo en que es fundamental que todo el mundo tenga su espacio y tenga su sitio. Tienen todos exactamente el mismo derecho. No solo los que tienen representación, seguramente también los que concurren, especialmente en los debates de televisiones públicas, ¿no? También se ha demostrado que más allá de la televisión está Internet. El país lo ha demostrado con una audiencia también realmente notable. No tan grande como la de televisión, pero me parece que es fundamental. Debates de 2, de 4 o de 17. Y si son moderados, en esto quiero hacer un matiz, y con todo el respeto del mundo para Manuel Campo Vidal, pero si son moderados por periodistas jóvenes actualizados, mejor, porque Campo Vidal es un señor que tiene una trayectoria intachable, que todos sabemos que ha sido número 1, pero ahora mismo no está para este tipo de juergas, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo tipo de debates y moderados, como demostraron, por ejemplo, Vicente Vallés y Ana Pastor, ¿no? Algo completamente actualizado. Yo discrepo. A mí la actitud de Ana Pastor no me gustó absolutamente nada el debate a 4. Pero no engaña a nadie, quiero decir, es que ella es así. Es decir, es que, sí. Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo que me parece que igual es un poco sórdido, ¿no? Pero Mourinho. Sí. Mourinho no engaña a nadie. O sea, se sabe cómo es así y ya está. Quiero decir, cubre y representa un papel, lo que decía antes Amparo también de los políticos, ¿no? Hacen su papel, son actores de una manera y de otra. Pues Ana Pastor tiene ese rol y Vicente Vallés moderaba y de alguna manera compensaba el desequilibrio que podía producir Ana Pastor. A mí me resultó interesante. Yo es que Ana Pastor, el rifirrafe que tuvo con Pedro Sánchez no me gustó absolutamente nada. Pero es que ella es así, es el objetivo de Ana Pastor. Exacto. Y ella trabaja así y entonces no puede ponerse en otro lugar. Pero ahí tiene que jugar más, tiene que jugar más a ser periodista y que no se le ser más imparcial. Pero a la hora es que su programa se ve por el formato que tiene su programa y es lo que vende. Entonces ella tiene, si la han elegido es para que siga, pienso yo, como ella actúa en su programa. Y que la televisión es espectáculo. Es decir, y en un término de ese tipo, en el que hablamos ya de un debate a 4, bueno, yo puedo entender que pueda herir determinadas susceptibilidades, ¿no? Es comprensible, porque de hecho lo hace incluso hasta en su propio programa, ¿no? Cuando entrevista a ministros. Yo creo que se lo pasen muy bien los ministros cuando van a ver a Ana Pastor y seguramente por eso también Pedro Sánchez no iba a verla ahora a la sexta, ¿no? Al objetivo, específicamente a ella, ¿no? Porque no se siente a gusto. Pero es que, como digo, es su papel y a mí me parece interesante que lo ejerza así, pese a que yo reconozco que seguramente tampoco sería de mi agrado. Observamos cómo los puntos de vista son muy distintos. Ignacio apuesta por esa profundización, mientras José Augusto ve que es una cuestión de que mientras haya audiencia tiene que haber debates, y Amparo apuesta por la igualdad de oportunidades. Bueno, pues ahora seguiremos hablando de debates, hablaremos también del cara a cara que hubo a principios de esta semana, pero todo eso será después de la publicidad. Buenas noches, seguimos en Espacio Abierto, estamos al filo de las elecciones generales que se celebran este próximo domingo y vamos a continuar este pequeño debate con unos invitados excepcionales como son Amparo Alventosa, decana del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, Ignacio García, politólogo, y José Augusto González, director de RON Radio Murcia. Bueno, ahora toca seguir hablando sobre debates, que era el tema que habíamos dejado a mitad, y bueno, cabe reflexionar o cabe pensar si la gente a estas alturas ya de la
la campaña de estos últimos días puede estar un poco harta de esta campaña, o sea, de tanto debate y de tanta campaña, porque la campaña electoral no ha durado lo habitual, sino que llevamos ya muchas semanas de precampaña también. Amparo. De campaña electoral puede que estén, pero de debates te aseguro que no, porque están siendo muy interesantes y a la gente le gusta, y hay morbo con los debates. Yo creo que ya llevamos un ciclo electoral tremendamente largo, que empezaron con las europeas, continuaron con las autonómicas y locales y hemos cerrado con las generales, y la gente está totalmente saturada de política. Yo lo noto a pie de la calle, de la gente que ya quiere tomarse un descanso porque ya se ha entrado en una dinámica muy complicada a la hora de tanto tema político, que ya cansa. Tiene que acabar este ciclo electoral, tomarnos un respiro, porque ya la gente ya no puede más. Bueno, pues no es por estar de acuerdo con los dos, pero es que no me queda otra. Yo creo que es cierto que hay un interés muy notable por los debates, se ha demostrado, 9 millones el debate a 4, me parece que otros 9 y pico también el debate a 2, pero al mismo tiempo considero, como dice Ignacio, que yo creo que, en fin, los polvorones y los mazapanes igual no nos van a venir del todo mal, porque van a cambiar un peso por otro. Parece que al final todo cansa, ¿no? Y aunque sea muy bueno, aunque te guste mucho, si lo recibes en muchas dosis acaba aburriéndote y puede perder interés. Yo estoy convencido de que si mañana hay un debate, como hay elecciones el domingo, pues seguramente tendría una gran audiencia. Pero a partir del lunes, como hay un debate, ojo, cuidado, depende de lo que arrojen las urnas, pero quizá ya no habría tanto tema. Ahora mismo es que además tenemos una época de 3 años y medio sin elecciones, salvo que se produzca una repetición de las catalanas, pero que realmente es un periodo en el que para reflexionar los partidos políticos y trabajar en esas materias para mejorar de cara a futuros comicios. Sería importante tranquilizar un poco y las aguas y poner orden. Pero a pie de calle te puedo asegurar que la gente habla muchísimo más de política que nunca. De política no, de elecciones. O sea, no de política así en general, sino de las elecciones en concreto. Y gente que dice, por favor, ¿me puedes explicar cómo se vota en España? ¿Cuál es el sistema electoral y tal? Gente que nunca lo había hecho. O sea, que hay un interés. Es el nuevo fútbol, fíjate lo que te digo. Bueno, con esa reflexión de que es el nuevo fútbol, vamos a volver a encauzar el debate hacia los debates, y no podemos cerrar esta cuestión sin referirnos al cara a cara que tuvo lugar a principios de semana. Y sí les voy a pedir a nuestros invitados de esta noche, que hagan una rápida valoración de ese cara a cara que hubo entre los candidatos, los cabezas de lista del Partido Popular y del Partido Socialista. Amparo. Bueno, pues para mí al principio el debate estaba bien. Sí que es cierto que vi a Pedro Sánchez mejor que había estado en el debate a 4 y no me lo esperaba porque pensaba que Rajoy iba a dar más de sí y no lo dio. Además lo vi muy nervioso, guiñaba el ojo, lo vi incómodo. Y bueno, ya se estropeó a mitad se estropeó con las cosas que le dijo Pedro Sánchez y cómo él se lo tomó, aunque sabía a lo que se refería, que creo que había sido tan sencillo como que Pedro Sánchez hubiera dicho, me refiero a que un ministro de su gobierno cambió la ley de plazos, y etcétera, que hubiera sido tan sencillo, lo expresó mal y Rajoy se lo tomó mal, no, fatal. Desde el punto de vista técnico, lamentable debate, no se puede decir otras palabras. No alcanzó el objetivo que pretendían ambos. Fue un debate en el cual el Partido Socialista había salido al ataque totalmente porque lo necesitaba por las encuestas que iban apareciendo, que iba con una actitud muy agresiva, pero esa agresividad cruzó un paso más, ese límite que no se debe cruzar. El Partido Popular, agresivamente defensivo, valga la redundancia, iba todo el tiempo a la defensiva, pero muy agresivo con el Partido Socialista, y en el momento en que se produjo el famoso rifirrafe, cruzaron los dos el límite que no debe cruzar ese técnicamente ninguno de los políticos. Y además podemos añadir también que ese debate, concretamente, no, desde el punto de vista técnico, no podemos asumirlo que dos personas estén todo el tiempo interrumpiéndose sin dejarse hablar, porque no da a entender a los ciudadanos que se están pisando uno al otro y no se puede escuchar las ideas que quieren transmitir. Ahí el moderador tenía que haber intervenido, sí, que dijo que iba a intervenir lo mínimo, pero en ese momento tenía que haber intervenido de alguna manera. ¿Intervino lo mínimo, José Augusto, intervino lo mínimo? ¿Estuvo presente el moderador? Dicen que sí, pero no se le vio demasiado, ¿no?
Yo creo que, mira, fue un dislate. Bajo mi punto de vista fue un dislate total, pero todo. Pero además me parece un dislate desde antes de empezar. Y esto lo digo también como mensaje para el Partido Popular y para el Partido Socialista. Los grupos de comunicación de cada partido, los equipos de comunicación de cada partido, seguramente se habían reunido no una, sino 2 o 3 veces ya con Campo Vidal y con el rival, ¿no? Bueno, pues me parece que hubiera exigido otra preparación, eso lo primero. Luego, técnicamente, como ha dicho Ignacio, pues, ¿para qué hablar, no? La realización, hay que recordar que había planos que la imagen estaba hasta desenfocada. Yo creo que cuando dices que Rajoy guiñaba el ojo, Sí. que lo guiñaba, no me extrañaría tampoco que parte de esa percepción pudiera venir de algo semejante, ¿no? Cámaras que temblaban. O sea, era una cosa de verdad del año 92, no, de 1492. Era una cosa de 500 años antes, si hubiera habido tele. Y lo más importante de todo, al final, trabajando mucho las formas, habría que ver, volviendo otra vez al símil futbolístico, en el minuto de oro, ¿no? Es decir, dicen que hubo 9 millones de espectadores. Habría que ver si eso fue al principio del programa, porque yo estoy convencido de que al final no había 9 millones. Nadie pudo aguantar eso. O sea, 9 millones de personas no pudieron aguantar 2 horas de impactante sopor, de constantes interrupciones entre uno y el otro, de no presencia del moderador. Por el amor de Dios, ¿qué era eso, no? No creo que de verdad al final hubiera 9 millones de personas. Habría que ver ese minuto de oro si las audiencias lo recogen. Esa noche, los únicos que salieron ganando fueron los señores de la Academia de Cine, que se embolsaron medio millón de euros. Bueno, y esto me lleva a otra pregunta, y es saber, a ver quién coge esta pregunta que lanzo, quién fue el beneficiado, si fueron los presentes, el PP y el PSOE, o los ausentes. Los beneficiados fueron claramente los ausentes. Los ausentes. Como Rajoy cuando no fue él y fue Soraya, ¿no? Al debate de 4. Se escapó. Bueno. Yo siempre suelo decir que Rajoy se escapó vivo del mensaje, perdón, del debate, porque al principio el PSOE lo tenía contra las cuerdas, se veía en el movimiento de pies que tenía Rajoy durante la primera parte, que la tensión que tenía era insoportable. Rajoy sabía que le iban a caer por todos los lados, y de pronto como fue avanzando la cosa, fueron cambiando las tornas, y al final Rajoy, el PSOE desaprovechó la oportunidad de atacar a Rajoy y de echarle en cara muchas cosas de una forma correcta, y terminó escapándose vivo de ese debate. ¿Paro? Ganaron los ausentes de todas, porque, bueno, yo creo que ahí Pedro Sánchez podía haber, empezó haciéndolo bien, lo podía haber seguido haciendo bien y hubiera conseguido subir un poco más. Sin embargo, los que van a subir ahí van a ser Podemos y Ciudadanos. Pues sí, quizá ganaron un poco ellos, y ya digo, sobre todo la Academia. Y yo eché en falta otra cosa. A mí me parece de verdad increíble que en pleno siglo XXI sobre la mesa solo hubiera papeles. De verdad, es que parece increíble, o sea, no tiene cartulinas, razón de ser. Y cartulinas. Hace poco hice el comentario de que la mesa me parecía aquello un desastre organizativo por parte de ambos candidatos, porque aquello era como una marea de papeles por todos los lados dispersados, cuando normalmente lo que hay que tener es un cierto orden, pasar página, tener una tablet, claro, para ir sacando información. Pero incluso si a los candidatos la tablet no se la dejan tener por miedo a que haya conexión a internet, en fin, porque pudiera haber alguna trampa, ¿no? Bueno, de acuerdo, pero Campo Vidal, el presentador, que no tuviera una mala tablet, aunque no sepa utilizarla, me da igual, es por figuración, vaya, por atrezo televisivo, ¿no? Bueno, me parecía un poco triste, la verdad. Yo creo que de verdad es mejor un debate para olvidar, ¿no? Y encima me gustaría hacer el apunte que luego cierta cadena de televisión tuvo a los dos candidatos de los otros dos partidos que ya con la suerte de poder haber visto esto, tuvieron la oportunidad de lucirse de cara a la opinión pública. Entonces ya es más control sobre ese tema, ¿sabes? Y empezó solamente Pablo Iglesias, después llegó Albert Rivera, lo que pasa que ya eran horas muy tardías y con lo que llevamos ya sí. Lo sortearon, sí, antes de empezar el debate, en la sexta, sortearon quién iba a entrar primero, echaron moneda al aire en los pasillos de entrada al camerino, donde luego cada uno guardó y veló armas antes de entrar al debate, y le tocó primero aparecer a Pablo Iglesias. Yo pensaba que iban a estar los dos juntos comentando. Sí. El epílogo del bipartidismo dijo que era aquel debate. Bueno, vamos a dar por cerrado este capítulo de los debates, porque si no podemos hacer un monográfico sobre ello. Vamos a pasar a las encuestas. A lo largo de la campaña electoral y con carácter previo han estado publicándose multitud de encuestas y además con multitud de estimaciones de voto distintas.
Entonces, vamos a preguntarle a la decana del Colegio de Políticas y Sociología qué encuestas son las mejores, cuáles son los criterios de calidad, qué es lo que ha pasado, por qué ha habido tantas encuestas tan diferentes con esas estimaciones. Ha habido estimaciones desde luego distintas. Unas primero daban, bueno, el PP siempre ha estado en primer lugar, otras daban alternando Ciudadanos, PSOE y después Podemos. Después Podemos subía, Podemos bajaba y la última, bueno, la más eso, la del CIS, ¿no? Que se hizo el estudio entre octubre y noviembre y esa, bueno, como ha sido la última, pues colocaba Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Entiendo que esa es la referencia que tenemos que tener, la del Centro de Investigaciones Sociológicas. Actualmente, desde mi opinión, actualmente todo el tema de las encuestas es un dislate, que no hay por dónde cogerlo. Cada encuestadora, según le reciba cierta cantidad de dinero, está haciendo lo que le da la gana. Me parece una poca profesionalidad lo que está pasando con las encuestadoras en estas elecciones en concreto, porque realmente los resultados que nos van vendiendo, desde unas que te pueden dar que los 4 están a la misma vez, otra que el Partido Popular va a arrasar, en otra que te va a decir que en primer puesto está Podemos, en la otra te dice que Ciudadanos está a la primera. Esto es una auténtica locura. No es de recibo que esos datos tan dispares se vean, porque sociológicamente no son reales. Son reales. Yo tengo mi propia apuesta personal y si queréis luego os la avanzo, no tengo problema, pero realmente es una locura, no es asumible esto y debería haber una revisión por parte de politólogos y sociólogos sobre el tema del control de las encuestadoras que está pasando y qué nos están proponiendo. Pero también sabes que aparte de las empresas todas demoscópicas y todo esto, también luego los encuestadores, según sea Telefónica, según sea personal, en fin, el control es difícil llevarlo y también la gente dice cosas en las encuestas que realmente no piensa. Pero para eso estamos nosotros. Por eso siempre estamos por eso siempre cogemos un tamaño de una muestra que sea fiable, un índice de error también fiable, pero nunca puedes acertar porque el CIS cuántas veces dice unas cosas y luego no salen exactamente así, ¿no? Sí, pero se supone que son los que más medios tienen. Se han dado casos y se ha demostrado luego en las autonómicas y locales de una inflada de ciudadanos tremenda en las autonómicas y locales que luego se demostró que no era cierta a la hora del votante. Y entonces y mucha gente le hacíamos críticas en ese sentido a muchas encuestadoras de que esos resultados no eran reales y luego se dio la circunstancia de que no eran reales realmente. ¿Augusto? A mí con las encuestas me pasa lo que decía Borges, ¿no? Que decía que era un descreído de dogmas, ¿no? Bueno, pues yo en este sentido soy un descreído, no me creo ninguna. Y luego yo le preguntaría tanto a Amparo como a Ignacio, si me lo permites, Javier, ¿qué son las encuestas? La pregunta es muy tonta, pero me gustaría saber. Pues sí, pues las encuestas pues se elige un tamaño de una muestra aleatoriamente y se le hace una serie de preguntas a esas personas. Y esas personas contestan y tú vas tomando eso. ¿Qué pasa? Que hay encuestadores que llegan a la casa y dicen, por favor, ¿me puede hacer usted una encuesta que es que me falta una persona y a lo mejor ni tiene la edad y tal? Está muy mal que lo digamos. Pero es así, porque vamos, a mí me ha pasado y le dije, mira, no te voy a contestar porque además soy socióloga. Bueno, vamos a cerrar la parte de las encuestas y podemos hacer, José Augusto, un día cambiamos el rol para que yo pueda defender las encuestas en las cuales creo firmemente. Yo no ataco a las encuestas, yo siempre digo que no me las creo, pero cuando pregunto qué son, Amparo me da la respuesta técnica. Yo iba por otro lado, yo creo que... Yo te puedo dar otra respuesta de sentido de decirte que las encuestas son muy buenas cuando se hacen bien hechas. Y el problema es el problema que está habiendo actualmente con el tema de las encuestas electorales, pero en general las encuestas suelen dar una muestra muy fiable de la situación correcta. Problema, el tema electoral. ¿Inducen a votar? Ya, ¿Inducen a votar las encuestas? Gran pregunta. Bueno, vamos a pasar a un acontecimiento que sucedió ayer, para sorpresa de todos y de todas. Nos encontramos que de repente agreden al presidente del gobierno, al candidato del Partido Popular. Y bueno, la pregunta que cabe hacerse es si esto va a tener algún tipo de influencia en los resultados del próximo domingo. ¿Amparo? Podría tener, la lástima, podría tener algo. No mucho, vamos a ver, siempre sabemos que lo que llamamos siempre los cribajes y tal que se han hecho con la intención de voto, pero luego también está, desde el punto de vista sociológico,
hay unos aspectos que se valoran, desde el punto psicosociológico hay otro, y este lo meteremos en el psicosociológico, que hará que la gente diga, pobre hombre con todo lo que está luchando, con todo lo que está haciendo, que él dice que ha habido una recuperación tal, y encima fíjate este desalmado que viene y qué tal, ¿no? Que por supuesto estoy en contra de que cualquier persona agreda a otra. No podría tenerlo, los tendrá directamente. Porque realmente hay personas, como ella ha comentado, que se ponen en la piel de la persona que ha sufrido, da igual tema ideológico, cualquier cosa, sino hacen empatía con el agredido en ese caso, y puede provocar un efecto de llamada de votantes mínimo, no muy grande, pero que sí que puede afectar al tema de las encuestas. De todos modos, tenemos que tener en cuenta de que estamos en una democracia y que actos como este son totalmente execrables y denunciables y sin más. No estoy tan convencido que vaya a tener influencia. Quizá de una forma rápida es lógico pensar que sí, y lo que dice Amparo desde el punto sociológico pues está claro, ¿no? Pero yo creo que este país ya alcanza un grado de madurez lo suficientemente alto como para que en su mayoría, no tengamos que ver esa influencia. Y decir, más allá de la condena, por supuesto, que Rajoy, del que no soy sospechoso de ser muy fan, porque entiendo que una cosa es el partido y otra cosa es él, creo que como líder ha defraudado en muchos momentos de la legislatura, creo que ha estado magnífico, creo que ha estado espléndido desde el segundo 1. Y me parece que ha sabido gestionar muy bien la situación. Anoche mismo dio el meeting, esta mañana ha viajado a Barcelona, le ha quitado hierro al asunto, creo que ha estado de verdad magnífico. Habría que ver si otros muchos hubieran estado exactamente a la altura de lo que ha estado el presidente del gobierno, que es lo que se le tiene que exigir a un presidente del gobierno, y él lo ha hecho. A mí me ha gustado la actitud de Rajoy, como tú has comentado, pero también el entorno del presidente ha utilizado un tema muy electoralista, lo está vendiendo ya como un ataque de la extrema izquierda radical. Bueno, yo no diría ¿sabes? Que sea el propio presidente de la comunidad autónoma ha hecho un tuit muy criticado sobre el tema y lo están utilizando de campaña, de imagen de campaña. Igual que te digo que Rajoy ha actuado muy bien. Yo no creo que le sirva como imagen de campaña, sino simplemente por eso, la empatía que tú también has dicho, la empatía que se crea en cierto sector de la población, claro, no sí. generalizado, pero que son cosas que, como esto, otras cosas que influyen a la hora de votar. Como digo yo, el voto de padres a hijos, que se lo transmiten, que en una familia le vota el padre a los hijos, o incluso hijos que le votan a los padres ya cuando son mayores. Pues vamos a votar a este y votan todos al mismo. O sea que, pues en esto también una pequeña influencia. Bueno, ¿y qué escenarios nos vamos a encontrar a partir del lunes? ¿Cuáles son los posibles resultados, las posibles combinaciones que nos vamos a encontrar? Ignacio, ¿qué nos puedes adelantar de lo que esperas, de lo que conoces, de esas tendencias que, aunque seas escéptico de las encuestas, podemos esperarnos a partir del lunes? A ver, yo os puedo dar mi propio resultado de que yo creo que va a ser. No sé si la porra tendrá fin, pero vamos, yo te diría que el Partido Popular rondará el 25% de los votos. El Partido Socialista estará entre el 25 y el 20% de los votos. Ciudadanos rondará del 15 al 20% y Podemos del 10 al 15, más bien cerca del 15. Esa es mi porra personal, no sé cómo irá la cosa al final, pero esa situación provoca que no se puede dar un gobierno, de que no hay mayoría absoluta lógicamente, pero evidentemente se va a tener que hacer un juego de pactos electorales. A día de hoy, aunque Ciudadanos va vendiendo fuegos artificiales de yo no voy a pactar con Partido Socialista ni con Partido Popular, pero sí que va a ser un miembro clave a la hora de determinar los pactos. Y yo creo que va a haber un gobierno de coalición, desde mi punto de vista personal, otra apuesta personal, que puede haber un gobierno de coalición PSOE Ciudadanos y a lo mejor con el apoyo de Podemos. Será necesario. José Augusto González, pues hay que atreverse, hay que mojarse. Casi preferiría decirte qué número va a salir en la lotería, ¿no? Pues ya puestos a ser adivinos y tal. Bueno, lo veo realmente, no lo veo tan claro como Ignacio. Sí que entiendo que lo que podemos encontrarnos es que tengamos una nueva hartazón de otras elecciones generales. ¿A corto plazo? Muy a corto plazo, de hecho. ¿Y por qué motivo? Bueno, yo creo que además el domingo seguramente no se va a alcanzar, evidentemente nadie va a alcanzar la mayoría absoluta, y si da la circunstancia de 4 minorías simples, pues nos encontramos con otra fiesta electoral estupenda. Así que yo iría preparando el cuerpo, que es lo que me da la sensación.
Amparo. Bueno, por supuesto no hay mayoría absoluta. Yo pienso que la mayoría de votos la va a sacar el PP, detrás PSOE, después Ciudadanos y después Podemos, aunque dicen que se están igualando, que está muy complicado que se unan, digo lo mismo. Por un lado podríamos tener, y ya ha dicho Albert Rivera que no va a apoyar si Rajoy es presidente, y por otro lado podríamos tener un tripartito, y es muy complicado, entonces yo tampoco sé lo que va a pasar. Pero según estas quinielas o estas posibles combinaciones, Ciudadanos se convierte entonces en llave. Sí. ¿Creéis sí. que Ciudadanos, Albert Rivera, está jugando al farol? ¿Está diciendo que no va a apoyar y luego apoyará? Está en su papel, porque él tiene que defender que él no se quiere parecer a la vieja política, no quiere ser Partido Popular ni Partido Socialista, y entonces él tiene que vender de cara a sus votantes una imagen de independencia de partido nuevo, pero a la hora de cuando terminan las elecciones es la clave del gobierno, es la clave para formar un nuevo gobierno, sea de Partido Popular o sea, como yo he mencionado, por parte de su Partido Socialista. Entonces tendrá razón Pedro Sánchez, que ha dicho que lo dice con la boca pequeña, que no va a apoyar a si está Rajoy, pero él ha dicho que no, en muchas ocasiones, ya veremos. Ayer mismo lo ya veremos, comentó. vamos a ver que se celebren las elecciones, a ver esa gran cantidad de indecisos, a quién vota, ¿no? Porque hay un 19,1 según la encuesta del CIS, en la pregunta número 11 que la hace concretísima, dice 19,1. Entonces, a ver hacia dónde se decantan, pero vamos, mayoría absoluta por supuesto que no va a haber. Sí, es que yo creo que no lo saben ni ellos. O sea, ya no es que juegue al farol, es que es complicadísimo, porque la incertidumbre es exactamente igual para todos. Entonces, es muy difícil, yo lo entiendo, es muy difícil decantarse, porque además te debes a tus votantes. Y que seguramente a muchos de tus votantes no le haría gracia que dijeras que vas a pactar con no sé quién. Por lo tanto, te tienes que guardar debajo del paraguas y esperar a que pase la tormenta. O sea, que hasta el domingo a las 11 de la noche no vamos a tener ni idea de nada. Ahora mismo, Javier, es que ni análisis sociológico ni análisis politológico, sería la bola de cristal. Totalmente. Tal y como está. Es la bola de cristal que yo he intentado hacer con mi porra personal, pero bueno, es una opinión también un poco superflua de cómo yo veo las cosas en ese aspecto, pero es muy difícil, como tú comentas, hacer una predicción a día de hoy. Sin embargo, José Augusto da por hecho que es posible que tengamos unas nuevas elecciones y eso significaría que Ciudadanos diga que o ellos o ninguno. ¿Eso es una posibilidad? Es una posibilidad, es una posibilidad. Yo es que creo que Rivera concurre a estas elecciones muy relajado. Luego ha llegado el sprint final y a lo mejor incluso él se ha creído que ya puede ganar, se ha metido tanto en el papel que hasta se lo ha creído. Creo que hay una parte de él que es consciente de que no, o que cree que es consciente de que no. Tiene una dualidad ahí un poco mística. Esa parte se vio el día del debate mucho, claro, con los movimientos de pies. Claro, había ahí una inquietud que quizá él no preveía que pudiera tener, pero realmente su objetivo está, yo creo, que ser presidente para la próxima legislatura. Lo que pasa es que no podemos encontrar que esa próxima legislatura, en el caso de que se formara gobierno ahora, también fuera más cercana en el tiempo que 4 años, que es otra posibilidad también. No creo yo que... Los partidos no emergentes ahora tienen una ilusión por ese tema, pero porque hemos vivido una época de mucha convulsión con el tema de la crisis, que ha exacerbado mucho los ánimos y una necesidad de cambiar a otro tipo de partidos. En el momento en que la gente se vaya relajando ese tema, el tema económico y tal, yo creo que las cosas van a volver a la situación antigua, desde mi punto de vista. Incluso, ya te digo, el partido como Podemos ocupará probablemente con ayuda, con Izquierda Unida, terminarán ocupando el espacio de la izquierda desde un punto de vista residual, y Cambiemos será como estilo CDS, o Partido Liberal en Inglaterra, que irá siendo llave de gobierno de izquierdas y derechas. Eso, Ciudadanos. Me he quedado ahí pensando, a ver, Cambiemos de dónde había Por salido. un momento hemos visto un nuevo actor Sí. Digo, hombre, con tanto nombre que han ido poniendo, pues igual se han cambiado. Sí, perdón. No sé, yo pienso que Albert Rivera está muy crecido. Y ha prometido mucho, no sé, lo que hará al final. Pero bueno, él puede pactar, tanto como con Partido Socialista como con Partido Popular, cosa que no puede hacer Podemos. Bueno, y sé que es pediros un adelantar el futuro, no, pero también es cierto que ahora mismo estamos en una coyuntura concreta. ¿Qué pasará dentro de 4 años? La tendencia, ya no digo a nivel de resultados, sino ¿cuál será la tendencia? ¿Volver otra vez al bipartidismo? ¿Este pluripartidismo ha venido y para quedarse? ¿Cuál es la situación? Lo acabo de comentar, el tema del bipartidismo volverá otra vez cuando que pase la euforia actual,
y las cosas se sentarán igual, porque ha pasado muchas veces en muchos estados este tipo de situaciones, que ante situaciones límites se ha producido el crecimiento de partidos que proponían ideas revolucionarias, por llamarlo de alguna forma, estilo Podemos, pero que luego a la hora de eso ha terminado bajando como la espuma otra vez para abajo. Yo, desde mi opinión, creo que va a volver a haber el bipartidismo con partidos que sirvan de bisagra, ocupando el espacio que actualmente estaban siendo ocupados por partidos nacionalistas a nivel de español, y servirán de apoyo a los partidos grandes, porque estos partidos grandes, no olvidemos que ocupan la posición central en materia política, o sea, el centro-izquierda y el centro-derecha. Entonces, eso es casi el 80% de los votantes de este país. Entonces, es muy complicado que esos partidos ocupen el espacio de estos partidos con una infraestructura brutal y enorme, y mucho control sobre la sociedad, tanto urbana como rural, ¿sabes? ¿Augusto? Pues a mí me parece que, aparte que es complicadísimo aventurarse a 4 años, que ya estás pidiendo mucho. El futuro, ¿dónde El vamos? futuro, ¿Cuál es el la futuro, ¿no? tendencia? ¿Dónde vamos a ver el futuro? ¿Qué Bueno, podemos pues, esperar? Mira, yo creo que para empezar habría que analizar que estos dos nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, surgen efectivamente del descontento de la gente, surgen porque hay un castigo político tremendo que ha caído sobre PSOE y Partido Popular en referencia a la corrupción, pero también ha habido otras cosas. Quiero decir, el bipartidismo no nos ha ido mal en España, o no nos ha ido mal, pensarán muchos, no nos ha ido mal del todo, incluso en muchos momentos nos ha ido bien, pero también nos podía haber ido mejor. Seguramente nos podía haber ido incluso hasta mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que se abra ahora la tendencia y que haya más gente, que haya ese pluripartidismo al que hacía referencia Ignacio, a mí me parece muy interesante. ¿Qué puede pasar? Pues que si la gente presta más atención al fondo que a las formas, es posible que se rompa definitivamente la tendencia del bipartidismo y haya un pluralismo político que va más allá de la izquierda y la derecha. Incluso que nos encontremos, no en 4, quizá en 10 años o en 15, que hasta los términos izquierda y derecha, pues si no desaparezcan, estén menos utilizados. Porque de algún modo se impone otro tipo y otra nueva forma de hacer política. Pero insisto, habrá que prestar mucha atención a ese fondo y que cuando nos preocupemos de la política nos interesen los programas, que cojamos los programas de los partidos, que los leamos, que de verdad llamen nuestra atención porque sepamos que es o pueden suponer una mejora para nuestras vidas. Si solo nos quedamos con que si uno es guapo, con que si el otro maneja bien los gestos, que si el otro tiene un timing al hablar estupendo y que el otro aporta una gran experiencia, pues entonces es posible que al final se acabe imponiendo el bipartidismo. Y creo que esa sería una mala noticia para la sociedad en general. Pero mira el efecto que ha pasado no solo en España, sino en otros países europeos. En el caso de España, el efecto ha sido con Podemos. En el caso de Francia, el Frente Nacional. El Frente Nacional tiene ya casi 7 millones de votantes. En Inglaterra, el UKIP. O sea, es que son partidos radicales, unos de izquierdas, otros de derecha, que están creciendo al albor de la crisis. De la crisis y de otras circunstancias, Y otras circunstancias también, no solo son la más, crisis. son Sin más embargo, las que Ciudadanos influyen. es un partido centrado y la gente de Podemos rebatiría esa afirmación que acabas de La hacer. crítica que se hace a Ciudadanos es que es la marca blanca utilizada para contrarrestar a Podemos. Y esa es la crítica que hace mucha gente desde la izquierda. De todas formas, aparte de que esa visión es a largo plazo y qué tal, sí, yo creo que el bipartidismo tiene que desaparecer y estos partidos lo tienen que demostrar, hagan como lo hagan, tienen que cambiar la ley electoral española y si la cambian, desde luego que el bipartidismo va a desaparecer. Bueno, con este adelanto de perspectivas nos vamos a publicidad y volvemos ahora enseguida en Espacio Abierto.
continuamos en Espacio Abierto en esta noche que está al filo de las elecciones generales del próximo domingo. Nos acompaña la decana del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, también un destacado politólogo murciano y el director de RON Radio Murcia. Y bueno, vamos a continuar pues bajando un poco más al ámbito regional para conocer qué impresión tienen nuestros invitados sobre esos candidatos que se han paseado por nuestras calles en estas últimas semanas y que han salido en nuestras televisiones, y que de hecho algunos de ellos han participado en un debate electoral que tuvo lugar en este programa, en Espacio Abierto, hace poco tiempo. Bueno, Ignacio, si nos puedes dar una valoración de un poco la campaña de los partidos en Murcia, específicamente. La campaña de los partidos de Murcia ha ido un poco a ras a nivel nacional. En caso de Murcia, por ejemplo, los candidatos como el del Partido Popular, como Teodoro García, yo siempre lo he definido como una persona, una cara nueva, pero con las mismas políticas de siempre. Esto se basa en que el Partido Popular quiere seguir una línea muy continuista en Murcia, planteando una serie de temas que sabe que tienen éxito con los murcianos, y entonces lo marea constantemente hasta conseguir el objetivo, que es engatusar, aunque es dicho entre comillas, a los votantes murcianos del Partido Popular. En el caso del Partido Socialista, María González Veracruz creo que ha sabido trabajar bien los temas que al Partido Popular le pueden doler, como son el tema de las infraestructuras ferroviarias. Ha trabajado mucho el tema del trasvase y el agua, haciendo muchas críticas sobre la falta del trasvase y el agua que Murcia necesita, que no se ha hecho nada durante estos 4 años, las políticas desaladoras, etcétera, etcétera, y otro tipo de materias. Sí, vamos a hablar primero de los partidos del bipartidismo y luego hacemos una ronda por el resto de partidos hasta que agotemos todas las opciones. Sí. José Augusto, ¿qué nos puedes decir de tus impresiones sobre la campaña que han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista aquí en la región de Murcia o sobre sus candidatos? Bueno, en principio no he tenido ocasión de establecer contacto directo con ninguno de los dos candidatos, de los candidatos principales, porque nosotros hemos venido realizando en la emisora una serie de entrevistas los viernes por la mañana, que precisamente concluyen, y ya me permites que hago un poco de promoción. Mañana entrevistamos a Teodoro García Egea, al candidato del Partido Popular, y no pude entrevistar a la candidata número 1, a María González Veracruz, porque no pudo asistir y nos enviaron a Marisol Sánchez Joder, con la que por cierto muy bien. Por lo tanto no tengo una percepción muy directa de ellos. Sí que he notado que quizá hay una línea muy agresiva también, que es la línea que mantiene también el Partido Socialista a nivel nacional. Por parte del Partido Popular, lo poco que he podido ver, porque fui al mitin de Mariano Rajoy, como he procurado ir a todos los demás también, pero como todos recordamos se suspendió por el atentado de Kabul, he notado que en el caso de Teodoro García Egea veo una persona jovencísima, hay que recordar que tiene 30 años, me parece que esto ya es bastante meritorio, que va de número 1 y que luego habrá que ver cómo es capaz de poner de manifiesto las políticas que en Madrid se requieren. Pero de salida observo un grado importante de juventud en todos los partidos, quizá menos por parte de UPyD, que presenta José Antonio Sotomayor. Vamos a dejar UPyD comparativamente, ¿vale? Hablamos ahora. Pero sí que creo que me ha gustado ese punto en concreto. Amparo, PP y PSOE. Bueno, yo no los he seguido muchísimo, no voy a los mítines, pero sí que he visto, al que más he visto ha sido a Teodoro García, del PP, porque también se ha apuntado a la sexta, y en donde están todos, y la verdad es que su discurso es idéntico al de todos los candidatos por cualquier parte del Partido Popular en la lección aprendida. Y a María González la vi en un programa de televisión, no sé si fue en esta o en otra, sí, haciendo zapping, y la veo pues sí, contundente, pero también con las directrices de su partido. Son lecciones aprendidas, son los cachorros, entre comillas, de esos dos partidos. Hay una cuestión en común, una característica en común de tanto María González Veracruz como de Teodoro García, y es que los dos son jóvenes, los dos parece que están pegados a cierto aparato de sus propios partidos, y los dos salen en programas nacionales o están empezando a salir en televisiones nacionales. ¿Esto por qué es? Porque la política es política de nuevas caras. De caras a estas elecciones por parte de los partidos mayoritarios. Hay una intención de sacar nueva imagen para quitar hierro a toda la imagen que ha habido anterior de corrupción, de
con ese tipo de problemas. Entonces, estas caras representan como la novedad a la hora de actuar. Yo he estado siguiendo los debates electorales de tanto de Teodoro y de María, y ambos sí, a mí personalmente la actitud de Teodoro, que también tenía como se suele decir, un marrón encima, porque ha tenido que defender posturas totalmente irracionales a la hora de defensa de las mismas, ha sido muy defensiva y de tener que salvar los muebles del Partido Popular en la región de Murcia. En el caso de María González de la Cruz, ha sabido atacar en esos debates electorales que han tenido muy fuertemente justo los problemas que más acucian a los murcianos, que aunque Teodoro García iba comentando que estamos saliendo de la crisis, que todo iba estupendamente, todo iba fantásticamente, pues evidentemente María González de la Cruz tenía la facilidad de desmontar un montón de argumentos en ese aspecto de manera técnica, ¿sabes? Pero es el argumentario nacional, es el Exactamente. mismo, el de la región que el nacional. Ya, pero aquí tenemos problemas muy concretos, como son el tema del Sí. soterramiento, Sí, que lo para que siempre nosotros hablamos, es el una cuestión soterramiento, básica. la del agua, los trapases. Ahora iremos a esas temáticas, José Augusto. ¿Que por qué van a la tele? Fundamentalmente, que por qué No, ¿qué protagonizan... ha pasado para que la región de Murcia, porque además esto es inédito, tenga dos candidatos jóvenes que aparecen en medios nacionales que parece que están siendo arropados por sus propios partidos y parece que pintan? Cuando aquí en la región siempre nos hemos quejado de pintar poco en Madrid. Bueno, yo creo que tienen tres condiciones que me parece que ayudan mucho a eso, ¿no? Son jóvenes, son majos, son guapetes los dos, bien parecidos, llamémoslo así. Y luego, yo creo que además, lo que dice Amparo, en la línea continuista, pero lanzan bien su mensaje. Y luego además, en el caso del Partido Socialista, María es agresiva, sabe ser agresiva, y en el caso de Teodoro García, sabe contener, está en su sitio y si tiene que dar un bocado, pues también lo da. Entonces, en ese punto, seguramente han encontrado el sitio exacto. Y había que lanzar gente joven también, porque tanto PP como PSOE venían castigaditos ya de tener presencia en medios de comunicación poco pasada ya, ¿eh? Pero recordemos que los partidos también tienen en la segunda fila a sus caras de toda la vida, como son el señor Andrés Ayala, que no para nada ha defendido los intereses de Murcia y de la región durante estos 4 años, o bien Pedro Saura, que sí ha sido el portavoz del Partido Socialista en materia económica en el Congreso de los Diputados. Que además estuvo en el debate de Ana Pastor y la verdad es que tenía que mandarlo a callar de una forma porque no paraba el hombre. Pero vamos, es que sí están, son caras nuevas de cara a la opinión pública como primeros espadas, pero siguen manteniendo en una segunda posiciones a políticos de toda la vida. Pero, Amparo, ¿eso significa que la región de Murcia pinta algo más, por lo menos en estos dos partidos? Hombre, por lo menos se le está viendo en la televisión nacional. A nivel nacional se le está viendo, se le está conociendo, que es como empezaron Pablo Iglesias y como empezó también Albert Rivera, que tenían más representación. Entonces, a Teodoro la verdad es que se le ve bastante más que a María, claro, pero que se le ve en la Sexta, y es un programa que ahora prácticamente lo ve, si preguntáramos, lo ve muchísima gente. En vez de ver cosas rosas, como decía, no sé, pues se ve ahora... Se ve la Sexta noche cuando son los debates. Incluso María la veo yo como ministrable en un hipotético posible gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y si el gobierno fuera de Rajoy? Teodoro no creo que entrara en esa terna de ministrables. Bueno, vamos a pasar al caso de Ciudadanos y Podemos. Vamos a continuamos por ti, Ignacio. Ciudadanos y Podemos, ¿qué campaña han hecho aquí en la región? ¿Y cómo ves a sus candidatos? Al respecto a los candidatos, comenzaremos hablando por Ciudadanos. Miguel Gaulet es una persona que se puede decir que es la persona más veterana de toda la terna de candidatos, salvo el candidato de Unión Progreso y Democracia, pero que da un nuevo intento regenerador a la política murciana, porque sus propuestas son de intentar desmontar el bipartidismo, de intentar aportar ideas nuevas, intentar renovar la sociedad política murciana. Es el trabajo que están haciendo básicamente la Asamblea Regional, Ciudadanos, tanto en la Asamblea Regional como en el Ayuntamiento de Murcia, intentando, vamos a llamarlo, darle el follón al Partido Popular en el tema de corrupción y otro tipo de materias. Y bueno, pues están haciendo su juego, su trabajo, y de momento están ahí. La misma línea que Ciudadanos a nivel nacional. Exactamente. La regeneración política
Es un mensaje. Y en contra de la corrupción. Es el mensaje. Y Miguel Garaulet ha intentado vender esa situación, intentar que Murcia tenga un mayor peso político en España y, bueno, pues su política en general. En el caso de Javier, el candidato de Javier Sánchez, el candidato de Podemos, es una persona joven, con espíritu nuevo, que viene del mundo del 15M, que quiere hacer un cambio de la política. Sus propuestas son el estilo son de la línea de Pablo Iglesias, porque han sido nombrados por el aparato de Podemos los candidatos en Murcia y bueno, y en toda España. Bueno, aunque muchas veces mucha gente me dirá que no, pero básicamente que te dirá que no porque lo eligen las asambleas y tal. Y tú no estás de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, ¿No ese estás de es acuerdo otro con debate. las primarias o con lo que dicen? Exactamente. Eso es un debate en el que entra mucha gente sobre el tema de si son elegidos por asambleas ciudadanas, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo siempre, básicamente, los candidatos son de la línea de Pablo Iglesias y de la línea oficial. Algo hay cuando pasa esas circunstancias. Y este candidato a mí me parece que está haciendo una campaña bastante buena, porque sabe cómo atacar al viejo bipartidismo en ese aspecto. Entonces es una campaña muy inteligente, muy de redes sociales, muy de visitar la calle, de pie de calle, como está haciendo Podemos en general. Y bueno, y yo la calificaría como buena. Veremos a ver luego los resultados cómo salen, pero bueno, ya veremos a ver. ¿Augusto? Bueno, lo primero decir que tanto Miguel Graulet como Javier Sánchez son el perfil perfecto de ambos partidos. O sea, es decir, parecen la continuidad de Rivera uno y la continuidad de Pablo Iglesias el otro. O sea, es decir, tú los ves por la calle y si tienes que decir, sin saber que ahora lo son, de qué partido es cada uno o en cuál lo encuadrarías, lo clavarías así, ¿no? Eso me parece que es un acierto, por lo tanto, de los partidos, ¿no? Cómo se haya producido ya, bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero luego hay algo que sí que quiero destacar también. No lo puedo ocultar, porque además creo que tú también lo sabes. Miguel Graulet es un gran amigo personal, es una persona por la que siento un gran afecto, y he de decir que me parece que es un hombre inteligente, preparado, muy preparado, y que además ha sabido contemporizar bien el mensaje. Es importante no se ha movido en una línea de demasiada, por no decir casi nula, agresividad, pero ha criticado con bastante corrección. Creo que se ha movido en unos términos de buenas formas que creo que son encomiables dentro de la nueva política. Me parece muy necesario. Eso hay que decirlo en su favor. Quizá en detrimento de Ciudadanos en esta campaña, pues bueno, que tienen un complejo entramado también interno que actualmente les tienen una posición en la región de Murcia un poco, digamos, cogida con pinzas. Ahora tienes que explicarlo, José Augusto. Sí. Primero voy con Javier y ahora te explico lo de Graulet. A fin de cuentas, lo de Ciudadanos en la región, ¿no? Y en el caso de Javier Sánchez, también tuve la ocasión de entrevistar en la radio, es un tipo inteligentísimo, muy listo, se mueve muy bien, como decía Ignacio, en las redes sociales, y personas que canalizan, como digo, perfectamente el mensaje. Saben cómo tienen que decir las cosas para que llegue al sitio. No se ponen además excesivamente reiterativos, lo cual es positivo. Y muy rápido en Ciudadanos. Los que estamos un poco cerca de la política en la región sabemos cuál es su situación actual, tampoco requiere mucha explicación, pero sí que hay que decir que dentro de todo, actualmente, ese candidato que tienen seguramente les va a dar un futuro en el Congreso de los Diputados, me parece que bastante notable. Bueno, y Amparo, ¿qué puedes decirnos de Ciudadanos y de Podemos, el papel que han hecho durante esta campaña aquí en la región de Murcia? Bueno, yo personalmente no conozco a Graulet y creo que lleva, pues lo que he dicho antes cuando estaba hablando Alejandro, de la regeneración política, vamos, las mismas directivas de su partido, la regeneración política y el tema de la corrupción. En cuanto a Javier Sánchez, que lo he visto así también en las televisiones murcianas y tal, pues sí, tiene un discurso muy claro, además es un tío que se nota que está preparado y tal, y el mensaje de su partido lo transmite muy bien. Bueno, y nos falta... Hay más candidatos. Nos falta, efectivamente, Unión, Progreso y Democracia y Unidad Popular, que como saben es la continuidad de Izquierda Unida, y vamos a hacer los comentarios solamente sobre estas dos últimas fuerzas políticas. Ignacio. Sobre Javier Sotomayor, es una persona que ha trabajado muy bien durante estos 4 años en el Ayuntamiento de Murcia. Yo he tenido posibilidad de charlar con él, incluso de que mucha gente me ha hablado muy bien de él.
y yo he visto su trabajo en UPyD durante estos 4 años en el ayuntamiento y ha sido muy interesante, y sus propuestas son, son una continuación en materia de lo que UPyD planteaba Rosa Díez estos últimos años, de eliminación de comunidades autónomas, llevar temas de competencias al Estado, etcétera, etcétera. Es una línea continuista, pero bueno, ya te digo, a mí me gusta mucho Sotomayor, siempre lo he valorado mucho como concejal dentro del Ayuntamiento de Murcia. Y en el caso de la candidata de Izquierda Unida Popular, él no la tenía la oportunidad de conocer, y en un debate electoral la estuve viendo, y ellos plantean las situaciones muy similares a las de Podemos. Problemas que van un poco a rebufo del tema. Esta señora, el problema que yo le vi, por ejemplo, en el debate, es que estuvo demasiado agresiva por ejemplo, con el Partido Popular. Ella quería expresar las cosas muy bien dichas, pero no le perdían las formas a la hora de hacerlo. Luego en campaña electoral he podido coincidir alguna vez con ella y tal, y luego pues no he tenido la oportunidad de poder charlar, pero me gustaría conocerla bastante mejor, porque esa impresión que me dio fue un poco así rara en el debate electoral que la pude observar. Porque quizá por agresividad. Exactamente, pero luego me han dicho que no, que es una persona muy dialogante y tal. Es más contundente que agresiva. Exactamente, eso es lo que yo creo. Totalmente de acuerdo. José Augusto, ya que has tomado la palabra. Sí, bueno, pues de Sotomayor coincidir palabra por palabra con lo que ha dicho Ignacio. Ha hecho un trabajazo tremendo en el ayuntamiento, junto a Rubén Juan Serna durante 4 años con UPyD, y creo que es un hombre serio, inteligente y también muy educado, lo cual es otro punto a favor en la política, ¿no? Evidentemente sus posibilidades son nulas, está claro, pero sí, creo que ha hecho una muy buena representación de su partido político. Y en el caso de Magdalena, 100% coincidente con la afirmación que ha hecho Amparo. Contundente, muy contundente. En la radio, cuando la entrevisté hace un par de semanas, pues también quizá tuvo ese punto de agresividad, pero sin llegar, como decía Ignacio, a perder las formas. A mí no me lo pareció. Sí que fue muy directa con el Partido Popular. Acusó de varias cosas a Teodoro García Gea, al que también lo había mencionado en otros debates, y decía que no había tenido respuesta de él y que eso le decepcionaba, pero me pareció luego en el trato también una persona bastante amable. Amparo. Bueno, lo he ido diciendo conforme ellos iban hablando. Sotomayor sigue su línea, como la mayoría de todos, de su partido. Es una lástima también, no va a tener representación, qué lástima, en Murcia por lo menos no va a tener. Y bueno, y lo de Magdalena lo he dicho, se ve una persona contundente que dice sus ideas y las dice así muy claras, lo que piensa. Entonces, si se le nota un poco de agresividad, no sé, a veces también se le ha dicho a Pablo Iglesias, también se le ha dicho. No es la figura, ella no es la figura de Alberto Garzón, desde luego, no es esa continuidad de esa forma de ser del líder, es un discurso totalmente distinto. Alberto Garzón es mucho más suave, mucho más conciliador, no sé. Es como tú dices, contundente, claro. Yo cuando me refería a agresiva en el sentido de que la vi, que me sorprendió, me llamó la atención, pero no era nada como malo, no llegó a perder las formas como comentabas tú, sino es más contundencia de esto usted lo ha hecho muy mal, esto lo ha hecho muy mal. Y claro, eso te llama la atención porque los políticos a día de hoy suelen ser un poco más darle las vueltas a los asuntos, y ella iba directa al grano. Eso ha sido últimamente, entre Rivera y Pablo Iglesias, que están suavizando ahora mismo el momento. Lo cual es muy bueno. Yo en ningún caso digo que haya perdido las formas. Te había entendido que lo habías dicho tú, y por eso quería matizar que a mí no me lo había parecido, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que me dio la sensación era que una persona que tiene las ideas muy claras y las quería lanzar así y sin dar excesivas vueltas para no perderse en el mare magnum de propuestas. Bueno, y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Dentro de unos días tendremos ya diputados electos y senadores también. ¿Cuál sería esa cesta, no de Navidad, sino cesta de peticiones que los murcianos deberíamos de entregar a nuestros representantes en las Cortes Generales? Ignacio. Pues para mí las políticas básicas en el caso de Murcia son las infraestructuras. Siempre hemos sido el patito feo de España en materia de infraestructura, y más, yo recuerdo una frase mítica del ministro de Fomento, de Francisco Álvarez Cascos, de los murcianos lo quieren todo. O sea, fue algo que me impactó cuando estábamos con el tema de negociaciones del AVE, el famoso pacto para llegar el AVE a Murcia. Los murcianos lo quieren todo. Entonces, realmente, no sé si es que lo queremos todo o es que no tenemos nada, ¿sabes? En ese aspecto. Entonces, para mí, básicamente, la variante de Camarilla vamos a conseguir sacarla adelante dentro de poco. El soterramiento, que es
totalmente necesario y es una necesidad vital para el sur de la ciudad de Murcia, la continuidad del AVE a Lorca y a Cartagena, el tema de las autopistas que hacen falta, la ampliación de algunas o la llegada al altiplano, también el tema del agua. El agua es un tema muy recurrente en Murcia que se ha ido solucionando con el tema de las desaladoras, pero todavía tenemos un problema muy grave a la hora de determinar la producción energética de las desaladoras y los problemas con el trasvase del Tajo. Todo eso en materia se tiene que solucionar. Aproximadamente esas son las materias principales. Luego habrá otras muchas que seguramente se me escaparán, pero en principio esas son las líneas políticas. Bueno, más allá de coincidir seguramente en todo lo que ha dicho Ignacio, yo matizaría una cuestión. Hace, no sé si fueron 2 semanas o 3 semanas, tuviste aquí en el programa al presidente de la comunidad, a Pedro Antonio Sánchez. Decía, al respecto de la influencia de los murcianos en Madrid, que él no es que quisiera que ganara el Partido Popular por, digamos, por esa identificación propia de partido, que también, lógicamente, sino porque él tiene muy buena, una relación, dijo textual, muy fluida con el gobierno de Mariano Rajoy. Y eso es favorable para la región. Pues bien, yo quiero decir aquí que esté quien esté, a nivel nacional, y vaya quien vaya de Murcia, que tenga esa relación fluida y que exija, que le dé a la región de Murcia el protagonismo que debe de tener, la importancia y el peso específico que debe tener una comunidad como la nuestra en el ámbito nacional. Más allá luego de puntualizarlo en si queremos AVE, si hay mejores infraestructuras, si queremos aviones o no queremos aviones, o si el agua tiene que venir de una manera o tiene que venir de otra. Yo creo que hay que hacerse valer, y hay que hacerse valer con ese punto de fluidez y con esa exigencia, porque Murcia no ya es que lo necesite, es que además lo merece. Recordemos que Pedro Sánchez tiene orígenes murcianos lorquinos. Lo ha repetido mucho. Lo ha repetido mucho y está muy orgulloso. El abuelo. Sí. Amparo, tus peticiones para esa cesta para esa carta de Navidad. Para esa carta de Navidad, aunque sé que esas competencias son de esta comunidad, yo, tanto soterramiento, tanto tal, yo quería hablar de las políticas sociales. Entonces, es imprescindible la renta mínima de inserción, que ha estado 2 años sin pagarse. Y luego el tema de la dependencia, que es importantísimo, que hay muchísima gente dependiente, que la famosa carta que se enseñó o no enseñó y era verdad o no verdad, Pedro Sánchez era una persona que lo está pasando mal, porque tiene un dependiente en su casa y han bajado, cuando se pagan, han bajado las prestaciones por dependencia y eso es algo que habría que retomar. De hecho, a la ley de dependencia, al hacer las pensiones menos, la cantidad por cobrar y la gente que lo tramitaba han ido también a la calle, se han perdido muchos puestos de trabajo. Se han pedido puestos de trabajo desde que se quitó que las cuidadoras estuvieran dadas de altas en Seguridad Social. En el IMAS justamente despidieron a 14 trabajadores sociales. O sea, hay ahí, en ese entorno de los servicios sociales y de las prestaciones básicas, mucha gente que ha perdido trabajo y gente que no tiene ni para vivir. Entonces yo tiraría por ahí. Muy bien, ya hemos llenado esa cesta de peticiones y nos estamos quedando sin tiempo, con lo cual a nuestros invitados solamente les vamos a pedir un pequeño titular con una valoración, con ese titular que resuma la valoración que hacen en general de la campaña electoral de las elecciones generales del 20 de diciembre de este domingo. Ignacio, la última intervención. Titular. Un espectáculo que nos tiene que llevar a solucionar los problemas de los españoles tras las elecciones. ¿Os ha gustado? España ante el reto más importante de su historia, seguramente en la época más reciente. ¿Amparo? El fin del bipartidismo. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de Espacio Abierto. Muchas gracias, Amparo Alventosa, decana del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, por estar aquí. Muchas gracias. Ignacio García, politólogo de renombre, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Y José Augusto González, director con orgullo de esta radio pionera en España, que es la ROM, Radio Murcia, y que se emite
a través de Internet. Muchas gracias por venir. Un placer, Javier, gracias por la invitación y a tu disposición siempre. Y a ustedes solamente recordarles que el próximo martes tenemos esa gala para recoger alimentos para Cáritas y que ustedes y yo nos volveremos a ver en espacio abierto, pero ya no va a ser en lo que queda, en lo que resta de año. Nos veremos después de las campanadas, nos veremos después de Reyes, volveremos aquí en espacio abierto para seguir debatiendo de los temas más importantes de la actualidad regional. Buenas noches.